Placa base. Son estructuras o aditamentos temporales de acrílico que representan las bases de las futuras prótesis. Deben extenderse sobre toda la superficie del modelo en un íntimo contacto hasta cubrir toda la anatomía. Su grosor es de 2 milímetros. No puede ser ni más, ni puede ser ni menos, porque si es menos, es muy delgado. Y si es muy ancho, también es mucho peso. ¿Son usados para qué? Soportar los rodetes de oclusión de cera, facilitar los registros de la relación maxilomandibular o intermaxilar, ofrecer una base para la prueba de la dentadura en boca. En la fabricación de la placa de base, los ángulos retentivos se tapan con cera y también en las zonas irregulares retentivas para que el modelo no se rompa. Hay 3 técnicas para hacerlo: de goteo, pincelado y agregado. ¿Por qué es importante hacer las zonas retentivas, aliviarlas? ¿Por qué? Porque acuérdense que la placa base es de acrílico rígido y puede molestar al paciente o incomodarlo, así como se ve en la figura o en la pequeña grabación que está acá, si lo pueden apreciar. Por ejemplo, aquí se ve cómo poco a poco se va aliviando con cera las zonas retentivas. ¿Para qué? Para que no dañen al paciente al momento de hacerle la placa base. Porque acuérdense que la placa base es directamente ya con el modelo, no necesita ya cera de alivio, entonces hay que aliviar las partes retentivas o que nosotros veamos que le podríamos hacer algún daño a nuestro paciente al momento de colocar la placa base. ¿Cuáles son las características de una placa base ideal? Fortaleza y rigidez. La exactitud, la placa base no debe rotar en el modelo, es decir, debe ser exacto. Bordes suaves, redondeados y bien pulidos, que siempre se los he dicho desde el comienzo de la clase. Cuando uno prueba en boca del paciente hay que estar bien seguros de no dañar o hacer heridas al paciente. El espesor de los bordes y del paladar debe ser como los de la dentadura terminada, es decir, el espesor en el paladar debe ser de 2 milímetros. Los materiales usados para la fabricación de placas bases: tenemos la resina para cubeta, que es frágil pero muy exacta. La resina acrílica autopolimerizable, que es fuerte pero menos exacta. Y la resina de curado con luz, que es la exacta pero frágil y muy cara. El bloqueo de los modelos de trabajo es lo que conversamos anteriormente: ángulos retentivos, área de frenillos, rugas palatinas y superficies irregulares. Lo marcamos siempre con un lápiz de color rojo y con una cera muy fina, no gruesa. Le colocamos una cera, lo calentamos y lo aliviamos. Bloqueamos los frenillos y otras irregularidades que podemos ver por ahí. La cera debe ser lo suficientemente delgada para verse a través de ella. Esto quiere decir que no es muy espeso, de mucho grosor la cera. Los modelos de trabajo bloqueados son luego cubiertos con separador para el acrílico, para que no se queden pegados ahí. La técnica de goteo: se coloca primero una porción de polvo y con un gotero se echa líquido, se polimeriza y se repite hasta cubrir toda la superficie con 2 milímetros de grosor. Y así se va espolvoreando. Es una técnica que ustedes ya lo verán en los videos que los doctores le estarán haciendo llegar por el campus virtual. El pincelado igual, se mezcla con más líquido que polvo, se pasa el pincel hasta conseguir el grosor adecuado, que son ¿cuántos? Que es de 2 milímetros. El agregado: con la espátula se va agregando el acrílico por capas, luego se uniformiza con el dedo humedecido del líquido. En la adición del acrílico por la técnica del polvoreado, se construye el flanco labial alternando la adición del polímero y del monómero. Se espolvorea una capa de consistencia delgada sobre el paladar. Mantener la superficie húmeda con el monómero para prevenir, porque hay que prevenir que se vuelva Entonces hay que tratar de lo posible de que nuestra placa base sea lo más translúcido. ¿Por qué? Porque no es necesario que sea muy gruesa,
porque como le vuelvo a repetir, es el diseño mismo de una prótesis completa terminada. Entonces hay que tratar de lo posible de que sea lo más delgada y fina posible. Hay que mantener delgadas las áreas de los rebordes para facilitar la colocación de los dientes. Un ratito, por favor. Un momento. Un ratito, un ratito. Un momento, por favor, porque no sé. No quiero estar grabando. Sí, a ver, rato. Un rato, por favor. Muy bien. Entonces reforzamos la porción lingual del flanco y la cresta del reborde en la parte del maxilar inferior. Se procesa la resina acrílica en una olla de presión de 110 grados de 10 a 15 minutos. Sacamos nuestra placa base con cuidado, la pulimos. Se remueve suavemente la cera que hemos colocado en nuestro modelo definitivo. Verificamos que recortar los excesos que son los filos o afilados para que nuestro paciente no tenga ningún problema. Recortar los excesos de resina acrílica que existen sobre superficies, de tal manera que adelgazamos toda la parte de la dentadura. El reborde debe ser lo suficientemente delgado para acomodar los dientes anteriores. Lo pulimos, acuérdense de los 2 milímetros de espesor, si es posible medirlo con un calibrador. Lo pulimos con piedra y ya tenemos nuestra placa base gruesa donde van a invadir a nuestro paciente los dientes artificiales, ¿correcto? El paladar debe ser de unos 2 milímetros de espesor, bien adaptado, el reborde lingual de la mandíbula reforzado pero cóncavo, periferia y paladar pulidos. Sin porosidad ni vacíos, flancos suaves, superficies tisulares bien adaptadas, el área de la papila retromolar debe estar cubierta, las áreas labiales del reborde deben ser delgadas. Entonces, ver que ningún exceso de acrílico sobre la superficie de los modelos de trabajo, como se ven acá, miren estas placas bases exactas, bonitas, bien afiladas, pulidas, brillantes, así deben ser nuestras placas bases, y lo principal es lo que dice aquí, nuestra placa base no debe rotar sobre los modelos y deben ser razonablemente retentivas, para que nuestras placas bases sean muy buenas. De ahí continuamos. Una vez que tenemos nuestra placa base, tanto del maxilar superior y el maxilar inferior, tenemos que hacer o confeccionar nuestros rodetes de oclusión, tanto del maxilar superior como del maxilar inferior. ¿Y qué es un rodete? Es la conformación de cera en forma de una herradura que se confecciona sobre una placa base adaptada sobre el modelo de trabajo, con la finalidad de crear tentativamente las estructuras y dientes a reponer. ¿Correcto? Es decir, nuestro rodete de oclusión es lo que nos va a dar la altura, línea de sonrisa y otras características donde van a ir nuestros dientes artificiales. El propósito de los rodetes de oclusión sirve como medio de transferir el registro del arco facial, ayuda a la colocación de los dientes, ayuda a la orientación del plano de oclusión, brinda un adecuado soporte de los labios y carrillos, como están apropiadamente contorneados,
Son usados en la determinación de la dimensión vertical de la oclusión y en el registro tentativo de la relación céntrica. Dentro de los rodetes o la función de los rodetes de oclusión tenemos la línea media. En los rodetes debe coincidir con la línea media facial, ¿correcto? La línea media facial. La línea de la sonrisa representa la altura de los incisivos centrales. La línea de los caninos determina la amplitud de los 6 dientes anteriores. Miren las características que podemos acotar en nuestros rodetes. La A, que está aquí, ¿ven? La línea media de los rodetes debe coincidir con la línea media facial. B, la línea de la sonrisa representa la altura de los incisivos centrales. Y la línea canina nos representa la amplitud o el ancho de los 6 dientes anteriores. Estos registros son información para realizar el montaje al articulador, clínica o laboratorio, en oclusión y saber cómo colocar los dientes artificiales. Poder revisar la articulación y en forma en que desocluyen los dientes, manteniendo la curva de Spee y la curva de Wilson, para poder desocluir mediante la guía canina y que la prótesis no quede trabada en boca. Los rodetes del maxilar superior. El rodete superior debe tener una altura de 20 milímetros. Viene la figura, acá está la figura, desde el filo del reborde del acrílico hasta el rodete es 20 milímetros. Es decir, desde el fondo del surco hasta el plano oclusal. Y en la parte posterior debe tener una altura de 6 a 8 milímetros nuestro rodete. Ojo, 20 milímetros va desde el fondo del surco hasta el plano oclusal. Y en la parte posterior solamente rodetes de 6 a 8 milímetros según sea el caso. En la zona anterior debe formar un ángulo de 60 a 70 grados con el plano oclusal del rodete de oclusión, que es este ángulo. El perfil facial del rodete superior debe dar soporte al labio superior para determinar un ángulo aproximado de 90 grados con respecto a la base de ¿quién? De la nariz. Estas son características que hay que tomar en cuenta al momento de hacer los rodetes. El rodete de mordida inferior. El rodete de mordida inferior debe tener una altura de 18 milímetros desde el fondo del surco hasta el plano oclusal. Y en su cara vestibular anterior debe ser recto con respecto al plano de oclusión. No debe tener una angulación, debe ser ángulo recto. En su parte posterior, el rodete debe terminar ligeramente por debajo de la placa base. Y aquí tienen una figura, acuérdense esta angulación, en cambio el inferior es recto, y acá nosotros tomamos como referencia la mitad de la papila retromolar. Los instrumentos y materiales, cera rosada, espátula para y conformador de plano oclusal. ¿Cómo hacemos el armado de un rodete? Bueno, tomamos una plancha de cera rosada, calentamos levemente uno de los extremos para ablandarla y poder manipularla. No debemos exponer demasiado la plancha de cera al calor porque debido se puede derretir muy fácilmente. Solo debemos acercarla a la llama del mechero. Tomamos el extremo que calentamos y hacemos un pequeño doblez para poder enrollar la plancha como se ve en la figura. A medida que vamos avanzando debemos seguir aplicando calor a la plancha para poder doblarla sin que se agriete. Seguimos así hasta terminar toda la plancha y nos quedará como una especie de tubo. Una vez que obtuvimos este tubo lo calentamos en la zona media y doblamos obteniendo una forma de U, que es el mejor equipo del Perú, dicho sea de paso. Volvemos a tomar el modelo con la placa base adaptada y colocamos el tubo sobre el modelo siguiendo la línea del hueso del maxilar. Tomamos la espátula de cera y la calentamos un poco, la deslizamos entre la placa base y la cera, de manera que se derrite un poco de la cera y se pegue a la placa base, así como está en la figura. Luego de pegar todo el borde del tubo, cortamos el excedente de la zona posterior de nuestro modelo. Para ello tomamos una espátula de cemento, la calentamos bien y hacemos un corte en diagonal de 45 grados a la altura aproximada que debería encontrarse el primer molar. Una vez hecho esto debemos dar forma a nuestro rodete de mordida. Para ello tomamos una espátula de cera y la calentamos y deslizamos sobre la cera hasta que lo coloquemos y tomar una forma cuadrangular, que es lo que queremos de nuestra cubeta. La técnica: colocar la placa base superior sobre el modelo, calentar una hoja de cera rosada en base a la llama del mechero, enrollar la cera, hacer un tubo largo, sellar la cera, la placa base con la espátula a la placa base
y poco a poco damos forma a nuestro rodete superior con las características y las medidas que hemos conversado anteriormente. Y vamos adaptando la forma, las angulaciones y todas las curvaturas que tenemos que ver. Una de las medidas que tenemos que tomar en cuenta es que la porción oclusal del rodete debe tener las siguientes dimensiones. Por ejemplo, en la región molar, es decir, en la parte posterior, 8 milímetros. El ancho de nuestro rodete de oclusión. En la región de las premolares es de 6 milímetros y en la región anterior debe ser de 3 milímetros. Esas son medidas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. 8, 6 y en la parte anterior 3 milímetros. Todos siempre nos seguimos con parámetros de medidas, tanto para los rodetes de oclusión, para el ancho de la cera, porque según eso después ya nosotros vamos calibrando la dimensión vertical, el ancho de los dientes, etcétera, que esté en una buena relación intermaxilar. El rodete de cera mandibular es fabricado de una manera similar, sin embargo el rodete debe estar centrado sobre la cresta del reborde. Igual lo hacemos del mismo procedimiento, mitad papila retromolar, y una vez que tengamos nuestros rodetes, lo tenemos de esa manera, y esos son nuestros rodetes de oclusión. Ahora, establecer nuestra dimensión vertical. El método métrico, que es las medidas faciales de Willis, tenemos el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior, que son los parámetros que nosotros seguimos en la parte así como se ve en el dibujo: trichón, clavela, base de la nariz, borde inferior del mentón, y estos son nuestros tercios que tenemos que tomar en cuenta. La relación superior e inferior del maxilar y la mandíbula también tenemos que tomar en cuenta cuando los dientes se encuentran en máxima intercuspidación. La dimensión vertical, punta nariz, mentón, punta nariz y el mentón, que son reparos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. La platina de Fox es una referencia horizontal para el plano oclusal superior, usado como referencias: línea biopupilar, comisura labial, plano de Camper, que es la subnasal y el tragus, plano oclusal protésico, subnasal anterior inferior. Entonces, todo este ajuste plano de oclusión de los rodetes utilizando la regla de Fox. Es colocar primero el rodete superior dentro de la boca del paciente. Las regla del Fox deben estar paralelas al plano de Camper, que es la línea imaginaria que va desde el meato del conducto auditivo externo a la línea de nariz, como está en la figura. Verifica que el plano frontal, si el plano de oclusión es paralelo a la línea media de las pupilas de nuestro paciente. Así que hay que tomar dos parámetros, ¿no? Este primer dibujo y también nuestro paralelismo a la línea bipupilar. Línea bipupilar, todo tiene que ser paralelo. Todos estos dibujos tenemos que hacerlo en nuestro paciente marcándole la carita con un lápiz. Plano de Camper, paralelismo, bipupilar. Todo eso tenemos que hacerlo con nuestros rodetes de oclusión, muy aparte de la línea media, línea canina. Se debe hacer modificaciones para orientar el plano de oclusión y se debe desgastar el rodete inferior. Una vez finalizado este procedimiento, debe transmitir el plano de oclusión del rodete superior al rodete inferior. Se calienta con el mechero la superficie del plano de oclusión, se va calentando de poco en poco, se va fijando al modelo inferior y se va introduciendo y poco a poco se va probando en boca. Igual acá se va viendo en boca, se va viendo que quede el overjet, overbite, overjet, como nosotros querramos. Y las referencias son, como les dije anteriormente, línea media, línea de sonrisa, línea canina, para ver el ancho de los dientes. Entonces, si se dan cuenta, ver la confección de los rodetes de oclusión es importante para ver todo lo que es los tipos de dientes que vamos a utilizar. Cuando hay una dimensión vertical alterada, por ejemplo, está aumentada, hay una presión exagerada de los rebordes, reabsorciones óseas, desajuste de prótesis, no hay espacio libre, dificultad para hablar y masticar, alteración articular, incompetencia labial. Cuando hay una dimensión vertical disminuida, hay depresión facial, dientes muy cortos, no se ven y se ve la cara como si estuviera caída. Entonces, eso es en relación a lo que es placa base y rodetes. Una vez que ya tenemos nuestras placas base y rodetes, si se dan cuenta, la placa base es fácil de confeccionar, no es muy complicada, hay que saber solamente verificar bien que nuestra placa base esté bien adaptada,
no tenga bordes filosos. Donde hay que tener mucho más cuidado, si se han podido dar cuenta, es la parte del los rodetes de oclusión con las características, las medidas. Ojo, esas medidas que le estamos diciendo son medidas estándar. Después ya vamos a verlo en paciente con el plano de Fox, si está paralelo al plano de Camper, viene pilar, se desgasta en ambos lados, se mide, por eso que se marca, se mide en ambos lados. Una vez que estemos acorde con los parámetros anatómicos del rostro del paciente, es que vemos cómo es la relación intermaxilar tanto el maxilar superior como el maxilar inferior en sus rodetes, ver el overjet, el overbite, la oclusión, no la oclusión mutuamente protegida, pero sí ver que el maxilar superior esté hacia adelante ligeramente que el maxilar inferior, y todas esas cosas, marcar la línea media, marcar la línea de sonrisa, la línea canina, porque ahí vamos a sacar el ancho de los dientes, la sonrisa de los dientes, el largo de los dientes. Entonces, esas cositas hay que tomar en cuenta al momento de hacer los rodetes de oclusión, para que después de tener ya nuestros placa base y rodetes de oclusión, podamos hacer lo que es el montaje en el articulador semiajustable, que es lo que vamos a ver ahorita en continuación con la teoría, que es el montaje del modelo articulador semiajustable. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, que es transportar los modelos de trabajo que ya lo hemos hecho con sus repetidas placas, rodetes de oclusión, a un articulador, ¿correcto? El articulador que más utilizamos es el articulador semiajustable, es mantener con exactitud la relación vertical y horizontal, facilitar el colocar y retirar con facilidad los modelos, tener una guía incisa calibrada, abrir y cerrar los mecanismos de bisagra, permitir la transferencia del arco facial. El montaje ¿por qué es útil? Porque el montaje de los modelos primarios para el diagnóstico, preparación y diseño de elaboración, alineamiento de dientes, simulador del ATM, funciona como si fuera el paciente. Transmitimos todo lo que queremos en el articulador, así que todo lo que hemos hecho en nuestra placa base y rodete, que es matemática, vamos a decirlo de una manera real, es matemática porque son medidas estandarizadas ya por literaturas. Entonces ya tenemos las medidas, ya tenemos el ancho, el alto, el reparo anatómico, de todo lo que es la dimensión vertical, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos conversado lo tenemos. Entonces todos tenemos que plasmarlo ahora en un articulador, que es la simulación como si fuera la boca de ¿qué? De nuestro paciente. Entonces esa es la función de hacer el montaje en un articulador. ¿Para hacer qué? Porque ahí vamos a hacer el enfilado dentario para hacer todos los movimientos, es decir, todos los movimientos en dinámica. Entonces, esa es la función de hacer el montaje en un articulador semiajustable, que hay que ver la distancia intercondilia, trayectoria condilia sagital, movimientos de orbitantes, ángulo de Bennett, la trayectoria incisiva. Entonces vemos, es como si nosotros todo eso lo veamos en nuestro paciente, lo vamos a hacer en el arco facial. El arco facial es un instrumento calibrado que se emplea para obtener la relación entre el arco dentario superior y la base del cráneo, y transferir esto a la relación de la rama superior del articulador. Eso quiere decir, acuérdense que nosotros al tomar el arco facial estamos viendo la posición del maxilar superior de nuestro paciente con nuestro cráneo. ¿Por qué? Porque acuérdense que la mandíbula es móvil. Esa es la función del arco facial, ¿correcto? Entonces, y las partes del arco facial tenemos a las perillas de ajuste, componente lateral, vástagos, olivas, y todo lo que, la horquilla y todo lo que ustedes ya deben saber del arco facial, que lo han hecho en ciclos anteriores. Entonces, el arco facial ya sabemos que es los planos de referencia, como el conducto auditivo externo, que es el tragus, reborde infraorbitario, la glabela, el nasum, la espina nasal anterior a la de la nariz, el plano de Frankfurt, plano de Camper y el plano oclusal. Son los tres planos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Plano Frankfurt, plano de Camper y plano oclusal. Son los tres planos que nosotros siempre vamos a manejar. Secuencia del montaje: una vez que hacemos la toma del arco facial, ya tenemos la posición correcta del maxilar superior a relación del cráneo, y hacemos el montaje del maxilar superior.
Y una vez que tenemos ya el montaje de nuestro maxilar superior en relación a nuestro arco facial, lo montamos en el articulador. Entonces montamos primero el maxilar superior, y una vez que tengamos ya nuestro modelo o montaje del maxilar superior, hacemos ya lo que es el montaje del maxilar inferior, que es la relación intermaxilar. Así como se ve en la figurita, ustedes lo van a hacer en sus prácticas diarias, ya sea en la clínica o cuando sean profesionales. Una vez que montamos el maxilar superior, ya hacemos el montaje del modelo inferior. Entonces, el modelo inferior va en relación a la oclusión intermaxilar con el maxilar superior. Y hacemos el montaje inferior con unas muescas para tener como referencia para que no se mueva. Y ya tenemos ahí nuestro montaje